Sueño cuántico. Ven a soñar. Despierta en la realidad cuántica. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para Sueño Cuántico y hoy con una querida amiga de la realidad cuántica, Itzel Castro, desde el Distrito Federal en México. ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida. Hola Gaby, muy bien, muchas gracias. Las dos Muchas muy gracias. emocionadas, por grabar Contentas. este testimonio porque nos conocimos a través de aquí, pero tenemos experiencias compartidas. Bueno, Itzel, cuéntales a todos los amigos y los seguidores de Sueño Cuántico, un poco primero, si quieres, cómo conociste a Eneco, cómo conociste sus cursos, cómo te interesó hacer este curso y después, bueno, tu primera experiencia que sabemos que fue maravillosa. Bueno, en mayo de este año tuvimos la oportunidad de ir a Perú a tomar un curso iniciático con Escuela Causay y con Escuela Cristal, en donde Nico y Miguel, bueno, nos enseñaron toda la sabiduría andina y bueno, nos iniciaron en eso y en ese proceso conocimos, por supuesto, gente maravillosa y en alguna conversación con Miguel y por la forma en que me comentó también alguno de los compañeros que ya habían tenido este acceso a la realidad cuántica, bueno, pues a mí me llamó totalmente porque además en esos días fue tan intenso el trabajo que de alguna manera empecé a soñar. Tenía yo sueños muy vívidos, pero no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y entonces de pronto se presenta esta posibilidad con Eneco. Además, todo cayó perfecto porque un mes después él iba a dar un curso en línea, intensivo, que tomamos durante 4 días. Y bueno, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque es otro mundo en el que podemos acceder desde nuestro interior, o sea, como un trabajo hacia adentro muy fuerte y donde te das cuenta que allá eres ilimitado y que en realidad este es el sueño. Entonces, bueno, Que eres es, creador y que eres, ¿no? sí, exacto, exacto, que de alguna manera aquí la densidad nos limita muchísimo, que por supuesto somos nuestros dioses, nuestras diosas, que estamos creando nuestra realidad constantemente, pero de alguna manera, como dice Neko, la 3D lo que hace es que todo se manifiesta un poco más lento, ¿no? Y cuando uno accede lúcidamente al sueño y entras en la realidad cuántica, pues ahí todo es instantáneo. Todo es muy Creas lo rápido. que Chuc, chuc, quieras chuc. hacer Podemos crear. y todo, absolutamente todo. Entonces, además es un proceso que te empodera muchísimo. Y y bueno, un poco de mi experiencia, en mi caso, bueno, todo este proceso de toma de conciencia, pues ha sido hace poco tiempo, ¿no? Yo era hace poco tiempo otra persona, ¿no? Han sucedido muchas cosas en mi vida, pero una de las cosas que a mí me animó cuando regresé de Perú a tomar este curso fue tu testimonio, Gaby, así que te agradezco muchísimo porque en tu testimonio tú contabas que habías sufrido la pérdida de tu hijo y que habías tenido la posibilidad de contactarle del otro lado a través de los sueños lúcidos, la realidad cuántica. Así es. Y bueno, a mí eso me movió todo por dentro porque yo también perdí a mi pareja hace 1 año y medio y entonces dije, claro, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque al final es algo que me llamaba y que como que tú pusiste la gotita y bueno, al principio uno dice, bueno, es que esto debe ser dificilísimo, ¿no? O sea, porque pues yo ni siquiera me acordaba de mis sueños. Claro, y además porque todos nos, digamos, tenemos esto olvidado y la cultura y la educación y la enseñanza, todo nos lleva a no prestarle atención. Sí. Y como si
solamente la razón fuese la que, pues la que rige todo, cuando en realidad es solamente una barrera que no nos permite cruzar estas puertas de liberación, porque se liberan muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo entré con todo al curso, me hice todos mis apuntes, estaba como muy entregada y como dispuesta, ¿no? O sea, con una gran decisión de que yo iba a lograr recordar mis sueños, y no solo recordarlos, sino entrar en ellos para tener conciencia ahí y crear mi propia realidad desde el sueño. Entonces yo estaba en eso, pero no tiene una idea, o sea, cuando te lo describen, no tiene nada que ver con lo que uno vive ahí. Y bueno, eso fue lo que es tan mágico, o sea, que no hay palabras para describir la magnitud de todo. O sea, cuando nosotros accedemos a la realidad cuántica a través del método que Neko enseña, que es un método muy sencillo, que como todos estamos todas las noches soñando, en realidad requiere solo la práctica y la decisión de que lo hagas, pues resulta que de manera natural, uno después de estos primeros intentos entras, ¿no? O sea, tarde o temprano entras. Y bueno, llegó mi tiempo, afortunadamente, y fue justo el día que terminamos el curso. Fue como si mi mente dijera, ok, ya tengo todas las herramientas, vamos, ¿no? Porque recuerdo que las primeras... Perdona, sí, o sea sí, que al cuarto día, porque el curso fue el curso express, que duró solo 4 días. Sí. 4 días. Sí. Entonces, los primeros días estaba yo muy obsesionada con el método. O sea, me pasó que yo... Sí, no, yo decía, es que así es y así tiene que ser. Y entonces yo me concentraba y tenía mi sensación, trataba de perder la sensación del cuerpo, trataba de escuchar mi interior, trataba de ver las llaves, de ver las puertas, de hacer las programaciones, todo absolutamente. Pero de pronto dejé de dormir, o sea, estaba yo tan obsesionada que estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas y entonces, después de como se pospuso unos días después del cuarto día, al quinto día yo dije, no, a ver, así no va a funcionar, Itzel, porque esto tiene que salir de manera natural. Entonces, ese día que terminé el curso, lo que hice fue hablar en mi programación nocturna, cuando yo pedí entrar en la realidad cuántica conscientemente, hablé conmigo misma y me dije, date permiso, Itzel, no tengas miedo, no te asustes. Y le dije, ego, o sea, allá seremos ilimitadas, o sea, date cuenta, ¿no? Danos permiso de vivir esto. Entonces, fue muy bonito porque en lugar de programar llaves ajenas a mí, lo que hice fue ponerme en mis manos de mi yo soy. Le dije, me pongo en tus manos, confío absolutamente en que esta noche accederé a la realidad cuántica. Además, tengo que decir que ese día tuve un día fabuloso, ¿no? Entonces siento que todo se juntó. Y bueno, al final me fui a dormir diciendo, son mis llaves, son mis puertas, la forma natural en la que yo accedo a la realidad cuántica todos los días será la forma en que yo accedo. Eso fue lo que dije. No dije más, no especifiqué más, simplemente me solté. Me fui a dormir y a las 2 de la mañana más o menos me despertó mi perra y entonces le di agua, regresé y en el momento en que regresé fue cuando empecé a sentir ese acceso natural de mi cuerpo y lo primero que vi fue como en mis párpados una hierba que se movía de muchísimos colores. Imagina como si estuviese bajando un helicóptero. Y en que tus estuviese párpados cerrados, ¿verdad? En tus párpados cerrados. Sí, yo ya estaba a punto de volver al sueño, porque yo en realidad estaba dormida y me despierta mi perra. Entonces, cuando empiezo a quedarme dormida de nuevo, me doy cuenta que empiezo a escuchar el zumbido, que es una cosa que te atraviesa como de una sien a la otra. Es como si pusieses atención en tu interior. Ya no pones atención en lo que está afuera. Y empiezas a tener la percepción de tu respiración y de tus sonidos internos. Entonces, era un zumbido que atravesaba de un lado a otro y la visualización que tenía en mis párpados con los ojos cerrados era esta hierba de colores hermosa, pero colores, ¿cómo te diré? Tan brillantes, que yo dije, esta es mi llave. O sea, no tuve duda y empecé con un poco con esto de la respiración y
Y cuando Eneco nos pone las meditaciones y nos dice más profundo, vayan más profundo, y me repetía más profundo, Itzel, más profundo, ¿no? Vamos, vamos. Y de pronto, sí, era vamos, vamos. Y sentí un túnel, como que se empezaba a hacer esta hierba en una especie de túnel que me tragó, así tal cual, me empecé a ir, me empecé a ir. Y entonces de pronto era como gelatina, Gaby, me convertí en gelatina. O sea, sentí como que, como que crucé hacia otro lado, pero ya no tenía un cuerpo. Tenía la conciencia, pero no sentía el cuerpo. Entonces me acordé, porque además escuchaba yo la voz de Neko que decía, concéntrate, Itzel, concéntrate. Y entonces era como, sí, no, entonces era como densifícate. Y me empecé a tocar para tratar de verme, pero hace cuenta que me derretía. No sé cómo logré, Gaby, como agarrarme de la ventana, porque yo estaba ya fuera de mi cuerpo, y logré como agarrarme de la ventana y hasta sentí el helado en las manos. Lo recuerdo perfecto. Y entonces sentía como que me volvía. Sí, me volvía como a succión, como si me estuviera desintegrando, ¿me entiendes? Como si no estuviese yo sintiéndolo todo, pero sin un cuerpo físico. Es una cosa muy, muy difícil de explicar, pero sí, así es difícil, yo lo sé. Y entonces sentí la ventana y en el momento en que logré como incorporarme en la ventana, dije volar. O sea, fue lo primero que se me ocurrió. Y entonces salí disparada, ¡fum! Y de pronto estaba yo arriba del cielo de la Ciudad de México, sintiendo la brisa, sintiendo las nubes, sintiendo el frío, el fresco, pero es una sensación totalmente exacerbada, o sea, totalmente arriba de lo normal. O sea, si aquí vemos colores, ahí se ven cientos de colores, ¿no? O sea, si sientes frío aquí, allá, es como si te entrara por el poro el frío, ¿no? O sea, todo es... Es hermoso que cuentes eso, porque hay personas que piensan que, bueno, que será como un sueño, como algo que uno... No, es más real que esto real, ¿no? Es como 1.000.000 de veces más real que estas sensaciones. Y entonces eso lo hace también muy emocionante, ¿no? O sea, tanto que a veces esa misma emoción te regresa, ¿no? Te regresa como al cuerpo, porque es una sensación muy nueva. Pero entonces estaba yo tan fascinada, y recuerdo mucho que en el curso, Eneco nos había encargado que nos viéramos en un espejo, en el momento en que saliéramos, que encontráramos un espejo. Pero a mí se me olvidó por completo el espejo, o sea, yo lo que necesitaba era densificarme del otro lado. Y entonces iba yo volando como hacia las estrellas, y dije, un espejo, necesito un espejo, ¿no? Y entonces cerré los ojos y sentí como el espejo apareció en mi mano derecha. Y me detuve en el aire, así tal cual, como se ven los superhéroes. Se detuve en el aire y coloqué el espejo frente a mi rostro. Y cuando me viera una niña, era una niña la que estaba reflejada sonriendo, y de pronto la imagen de mi niña empezó a convertirse en la adulta que soy, pero como con escamas, como en una especie de... como de voltear mi rostro, y de pronto me di cuenta, volteé y me di cuenta que era una sirena. O sea, separé así el espejo y me vi como una sirena y dije, wow, increíble. Y yo seguía volando. Increíble. Y entonces recuerdo haber soltado el espejo y dije que esto es increíble, y pensé, quiero ir a la aurora boreal. porque además... Antes de hacer la programación, ya nosotros tenemos claro a dónde queremos ir. Sí, para que nuestro plan de acción. Llevas tu plan de acción, exacto. Entonces yo tenía clarísimo que yo quería ir a la aurora boreal, porque fue un sueño que nunca pude cumplir con mi compañero, y que pues quería yo vivir y quería irlo a encontrar ahí. Y entonces solo lo pensé, cierras los ojos, lo pensé y abrí los ojos y estaba ahí. Y estaba ahí, Gaby, no te lo puedo describir, es hermosísima, con todos los colores del cielo, verdes, azules, la laguna, y yo sentía, porque además llegué y haz de cuenta que estaba como sentada en las piedras junto a la laguna, y yo sentía las piedras en mi mano, en mis piernas, en mis pies, o sea, y entonces no podía creerlo, y recuerdo mucho darme cuenta que toda la parte de atrás de la escena estaba como en oscuro, y que como que se iba desplegando toda la imagen frente a mí, y en ese momento pedí que él viniera. Y fue muy fuerte porque él tocó mi mano, yo lo sentí y sentí como, y no quería yo voltear a verlo porque sabía que era él, pero tenía mucho miedo de que
se fuera, ¿me entiendes? Fue muy fuerte. Y entonces, en el momento en que empecé a sentirlo, primero empecé a tocarlo como para densificarlo también, porque sentía que tenía que densificarlo. Y cuando llegué a su brazo, volteé y lo vi, y bueno, mi compañero estaba ahí. Fue uno de los momentos más hermosos que he vivido, porque lo vi bien. Y nos encontramos además a través de las miradas, no hay necesidad de hablar nada. Todo es a través de esa conexión que existe desde la realidad cuántica, desde esa información que está ahí, que tenemos todos y que tenemos acceso a ella, y entonces todo era decírnoslo, fue como con el tacto, con las manos, fue hermosísimo. Pude tener este sueño que yo siempre tuve con él, que no pude hacer en vida, pero que ahora lo hacemos desde otras dimensiones, y estoy encantada. En ese momento, pues, empecé a tener como una sensación del cuerpo que tampoco te puedo describir, porque es como si te vibrara cada parte de ti, y entonces todas tus células empezaran a bailar, e incluso lo que eres empieza como a desvanecerse, ¿entiendes? Y de pronto fue como un orgasmo cósmico, porque estallé, así, estallé tal cual, y me convertí como en todo el universo cuando estallé. Y entonces eso me regresó al cuerpo, pero dije, no, yo quiero más. Y entonces volví a salir, me aventé hacia afuera, y entonces me encontré con Eneco, y haz de cuenta que empezamos a hacer como bolitas, porque yo no podía como quedarme quieta, y entonces me decía, concéntrate, Itzel, concéntrate, y entonces cerré mis ojos y pedí estar en mi universo. Dije, quiero estar en mi universo. Y cuando abrí mis ojos, había una tierra árida, enorme, no había nada, estaba en medio del universo, había muchísimas como luces muy, muy lejos, pero en esa tierra no había nada. Pero conforme yo iba caminando por ella, se iba como creciendo la hierba, iba como saliendo el agua, y entonces me di cuenta que yo podía pedir lo que quería en mi universo. Era como una pantalla en blanco que yo empecé a construir, Es que y fue hermoso. Somos creadores Porque allí, empecé a ¿no? crear mi mundo, fue hermoso, pedí que crecieran los árboles, los animales, le preguntaba a la tierra que necesitaba, que creciera el agua, que llegara el cielo, que pedí la aurora boreal, bueno, todo, o sea, y era como nombrarlo y que sucediera, o sea, tú lo nombras y sucede en ese momento. El poder de la palabra allí es el máximo, ¿no? Lo pedimos y surge. Y además fue muy hermoso, Gaby, porque no es un sueño, o sea, no es como cuando recuerdas un sueño, no sé cómo explicárselos, estás ahí, estás ahí, pero además estás ahí al 1000%. Es hermoso como lo explicas, es muy hermoso como lo explicas, porque es cierto, es muy difícil, pero lo estás explicando muy bien. Creo que muchos compañeros se van a entusiasmar mucho y le vas a dar la fuerza para salir también, porque es tan real, tan real. Es una sensación que además te trae esa vigilia. Sí. Y eso, yo estuve en esa sensación orgásmica, yo creo como una semana y media después de esa salida, en donde tú despiertas, porque además yo desperté y lo primero que quería era contárselo al mundo, o sea, claro. Yo desperté y gritar así, a brincar en la cama, porque era como, sí, lo conseguí. Y entonces también me di cuenta que de manera natural todas las noches estamos accediendo, y lo único que hay que hacer es que hacerlo consciente. Claro, y entonces te libera de una manera increíble, Por supuesto que hay muchas trabas, sobre todo de la razón frente a nosotros. Ahora te comentaba que pasa un poco que de pronto siento que salgo, pero el sueño me atrapa, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir aprendiéndolo a realizar, pero bueno, a partir de esa salida ya ha sido mucho más sencillo. Yo antes no recordaba mis sueños, ahora todas las noches sueño muchos sueños y todos los recuerdo y los escribo en las mañanas. Tengo como ya un espacio de silencio conmigo misma, con mi interior. Me doy cuenta ahora de lo ilimitados que somos, porque además sí, todo brilla al máximo.
cuando vuelves y todo en realidad se convierte en algo más simple. Si nos diéramos cuenta de la simplicidad de la vida y de cómo somos nuestros creadores, en realidad este mundo sí sería algo muy distinto. Entonces, bueno, me animé a contar también esta historia por eso, porque es fundamental que todos nos demos la oportunidad de ser quienes realmente somos. Estamos en un mundo así delimitado que nos han dicho que es todo, pero no es nada. O sea, Solo una partecita muy pequeña. Una partecita Sí. de todo lo que existe alrededor nuestro y de las capacidades infinitas que tenemos como seres humanos, porque somos criaturas magníficas, que vivimos en un mundo maravilloso y magnífico que nos recibe y nos sustenta, y que la Madre Tierra merece más de nosotros. Y entonces hay que poder aventarse a romper nuestras propias barreras. Eso fue lo que a mí me dio la realidad cuántica, que ahora, bueno, sigo como en ese camino y que estamos tratando también ya de hacerlo despiertos, que era un poco lo que te comentaba del ensueño, entrar en silencio y encontrar tus propias salidas naturales, porque todos las tenemos, solamente que no las recordamos. Y entonces hace ratito que me dabas ejemplo de esto del canal, que es como si estuviera tapado, pues hay que empezar a destaparlo, Claro. ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo. Creo que es como una puerta que ha estado, bueno, cerrada mucho tiempo y hay que empezar, ¿no? Y un poquito hoy, un poquito mañana y vamos abriendo. Pero creo también, coincido contigo con lo que dices, que es cuando vuelves te da como, no sé, todo, ¿no? Otra sensación. Vives esta realidad con otra sensación y eso también trae mucha felicidad también, mucha felicidad. Mucha plenitud y tranquilidad. Sí. Mucha paz y también, bueno, ya conociendo un poco más de este proceso, no nada más es por una experiencia bonita, No, es claro. es sobre todo por esa amplitud de la conciencia, o sea, el poder darte permiso de amplificar tu percepción para entonces empezar a encontrarte con el ser creador que habita en ti. Porque incluso hace mucho tiempo, o bueno, que ahora sucede aún, pues, pero hace mucho tiempo había gente que entraba a la realidad cuántica o a los ensueños para hacer rituales del otro lado y poder después reproducirlos acá y materializar acá lo que tú necesites, que era como llamaban a los bisontes, por ejemplo, los chamanes antes, o cosas así de interesantes. O sea, no solamente es por tener el control de tu sueño, que además, bueno, si tienes la tercera parte de tu vida, estás dormido, estaría bueno que pudieras saber qué pasa, ¿no? Ese es un primer argumento, pero más allá de eso, si esa tercera parte de nuestra vida en realidad es nuestra vida y allá es donde estamos creando, entonces que tengamos las herramientas para poderlo traer acá. Sí. Y además, en los momentos en los que estamos viviendo ahora, es un proceso muy sencillo, muy simple. Tal vez esto antes la gente podría tardarse décadas en lograrlo, pero la misma dinámica del universo y la misma energía, la amplitud que estamos viviendo en este momento, nos permite a todos tener estas herramientas y que además no solamente nos lo permite, es una especie como de responsabilidad que tenemos. O sea, tenemos que empezar a ser responsables de los creadores que somos. Claro, y por eso Eneco, digamos, le quiere estos testimonios, porque pensamos que más y más gente se anime, más y más natural esto es, porque es algo natural, como tú dices, y es el momento y ahora podemos volver a abrir esas puertas. Itzel, sí, hermosa, muchísimas gracias. Un hermoso testimonio, una experiencia además bellísima has tenido, bellísima, súper rápido porque en 5 o 6 días. Y bueno, y te deseo muchas más salidas a la realidad cuántica, muchos más viajes, muchos más sueños preciosos y sobre todo creadores. Así será, de verdad, mil gracias por esta oportunidad, Gaby. Yo de verdad de corazón te agradezco porque que tú te atrevieras a nombrar tu dolor y al mismo tiempo tu forma de sanarlo, porque sí sanas, o sea, para mí poder encontrarme con mis muertos y entonces saber que puedes tener una conexión desde otro lado, es una forma de sanar el corazón. Y eso, yo escuché tu testimonio, espero que esto pueda ayudar a que alguien más
se Ahora. pueda animar, porque lo vale, de verdad, es una forma de empoderarte y de solamente date el beneficio de la duda. O sea, inténtalo. ¿Qué pierdes? Estás todas las noches duermes, Claro, entonces tómalo entre tus manos y hazte cargo de ti también al estar dormido, ¿no? como tú dices, Y pasamos horas sí, allí, así que, sí, bueno, exacto. Y bueno, gracias a Eneco, por supuesto, a Neus, que fue una compañía fabulosa en todas las explicaciones. Eneco, una de las cosas que le agradezco infinitamente es que no te pone como una especie de parámetros, sino que te da una perspectiva tan amplia que te permite que tú lo disfrutes y lo experimentes desde ti, no desde su perspectiva. Incluso él evita un poco como decirte, mira, va a ser así o va a ser asado, no. O sea, él simplemente abre la puerta y tú la cruzas. porque sabe Y que eso, cada experiencia es diferente, realmente es así, somos seres únicos y cada uno vive su experiencia. sí, y además es infinita. O sea, como hace ratito te decía yo, esta última vez que tuve como un acceso fue totalmente diferente porque en lugar de ser el personaje era yo el escenario. Entonces, Claro, que bueno, somos allí es infinito. así es. Puede ser una partícula o puede ser el escenario, o puede ser el personaje, pero lo que tenemos que saber uno es que tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacernos cargos de nosotros mismos en los sueños y que es una liberación absoluta porque te vas a dar cuenta de la posibilidad infinita de nuestro ser creador que podemos traer del otro lado hacia acá Hacia aquí. y, y que nos va a dar esta experiencia que es necesaria, además, es necesario que todos empecemos a despertar. Yo creo Entonces, que sí. vamos a despertar en los sueños. Gracias, Gaby, gracias a Nico, gracias Cole Cristal, por supuesto a Nico, a todos los que han colaborado con este proceso. Yo estoy completamente feliz, contenta, y pues aquí estamos, Linda, para cualquier cosa que necesiten. Bueno, Gracias de verdad. seguimos siempre en contacto. Un abrazo muy grande desde aquí y gracias por tus palabras. Chao, chao. Adiós. Adiós.